Fortuna. Su mismo nombre hace justicia a la historia de este municipio, situado a unos 30 kilómetros de Murcia, que guarda uno de los tesoros arqueológicos más relevantes de todo el sudeste español. El santuario de los Baños de Fortuna irradia el esplendor de un pasado que se adivina todavía hoy entre las rocas. El conjunto arqueológico de Baños de Fortuna abarca una amplia extensión de terreno en la que se documentan numerosos yacimientos vinculados a las aguas termales. Viajemos imaginariamente 4.500 años atrás. El agua era el eje de la vida de Fortuna, una fuente natural que enriquecía su tierra y su espíritu, y que sigue imprimiendo hoy un carácter especial a la vida de las gentes del pueblo. El presente solo cobra un sentido cabal desde el relato de su historia, que lo contiene y lo explica. El pasado atesora los misterios del hoy. Estamos en la época neolítica. Los diferentes emplazamientos prehistóricos nos proporcionan un marco para comprender mejor la vida de Fortuna hace 4.500 años. Uno de esos emplazamientos es el taller de sílex de Rambla Salada, donde el hombre prehistórico obtenía las materias primas para fabricar sus herramientas. Cabezo de la Mesa y Cortao de las Peñas son los dos poblados de época prehistórica mejor conocidos de Fortuna. Por último, en el barranco de la Higuera se encuentra una fosa de enterramiento múltiple. Un emplazamiento prehistórico de excepción en Fortuna es la Cueva Negra. Ella combina las cualidades naturales ligadas a la presencia de agua en su interior con sus atractivos visuales. Por encima de todo esto, la Cueva Negra se ha ganado un lugar central en la historia por su peculiar forma geológica que presupone sus dotes de abrigo. Ha sido, con seguridad, refugio de vida. Los materiales recuperados de esas épocas nos permiten imaginar cómo era la vida cotidiana de los primeros habitantes de Fortuna. Los rastros hablan de nuevas técnicas agropecuarias, de creencias religiosas diversas y rituales de enterramiento propios. Todo esto nos habla de una población rica y heterogénea. Siglo V a.C. Se asientan en Fortuna diferentes poblados ibéricos. Al entrar los íberos en contacto con cartagineses y griegos, la cultura se enriquece. Muestra de esa mayor diversidad cultural de Fortuna son la escritura, la moneda, ritos funerarios complejos, una rica y variada cultura material y unos guerreros respetados en todo el Mediterráneo. Una espectacular pared rocosa cae a picos sobre la rambla de la Garapacha. Estamos en el paraje conocido como Cortao de las Peñas, que se alza como un punto estratégico.
Al este y al oeste, las defensas naturales del cerro protegían al poblado ibérico, pero el sur era el flanco más débil y allí los íberos tuvieron que construir murallas artificiales para resguardar el lugar. Hablamos del Castillico de las Peñas. Cercano a él encontramos el yacimiento ibérico del Castillejo de los Baños, que unía la vega media del río Segura con el litoral mediterráneo. Fortuna quedaba así integrada en los circuitos del comercio internacional. Eso explica cómo habrán llegado hasta Castillejo de los Baños las numerosas cerámicas griegas encontradas en la necrópolis del poblado. La necrópolis se caracteriza por el gran tamaño de las tumbas, cubiertas con un barro verdoso. Una rueda de carro, calderos de bronce, una espada, lanzas, jabalinas, escudos, eran parte del ajuar de los enterramientos. La presencia de estos elementos simboliza el prestigio de algunos habitantes y el respeto hacia los guerreros. De nuevo la Cueva Negra. Equidistante de los dos yacimientos, el Castillico de las Peñas y el Castillejo de los Baños, sería un santuario posiblemente dedicado a una diosa de la fertilidad. Pero unas marcas en la piedra, en una colina muy cerca de allí, parecían evidenciar un hallazgo aún mayor. Entre los siglos II y I a.C., Cartago Nova recibe a los romanos durante la Segunda Guerra Púnica. Veteranos de las legiones darán a conocer la presencia de un manantial de aguas naturales en Fortuna. Y allí, más tarde, construirán un gran santuario. Se trata del Santuario de los Baños de Fortuna, cuya existencia fue desconocida para nosotros hasta hace muy poco. En el balneario romano, los trabajos comienzan a partir de los trabajos en la Cueva Negra. Antes de conocer los restos arqueológicos en los baños, se habían comenzado a interpretar los textos que había en la Cueva Negra de Fortuna. Eso no se podía explicar si no era por algún polo de atracción, aparte de la cueva, que pudiera tener la propia Fortuna. Conocíamos el balneario actual, tenía que haber un balneario de época romana. En el año 1999 se descubren unos restos insólitos. Se comienza a hacer una pequeña exploración, se encuentran restos romanos en la zona y en torno a principios de la década de los 90 se comienzan los trabajos arqueológicos en el balneario romano, un poco para contextualizar lo que está apareciendo en la Cueva Negra. En realidad, cuando hablamos de Cueva Negra y hablamos de balneario romano, estamos hablando de un mismo yacimiento, dos lugares distintos que responden a una misma realidad. Este yacimiento continúa en excavación desde entonces y sigue sorprendiendo día a día con los datos que permite descubrir.
Los datos actuales nos permiten reconstruir el pasado de Fortuna, imaginarlo y describirlo. El diseño arquitectónico del santuario evidencia una planificación meticulosa. En su configuración se aplicaron modelos clásicos que responden exactamente a los que expone el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, de Roma. Es evidente que arquitectos romanos, conocedores de este tipo de construcciones, han trabajado en Fortuna para levantar el santuario. Pero también ha debido participar un numeroso grupo de obreros especializados procedentes de núcleos urbanos próximos. Canteros, herreros, carpinteros, transportistas y topógrafos debieron trabajar durante largo tiempo en la zona. Precisamente, a 200 metros del santuario, encontramos la hospedería, un conjunto de habitaciones articuladas en torno a un pequeño patio central. Muy posiblemente, allí se alojaban quienes trabajaban en la edificación del santuario. Bajo los muros se encontraron restos que parecen vestigio de un campamento provisional que sería anterior a la construcción del edificio hallado. El santuario está construido en parte en la propia roca. Otra parte está conformada por grandes sillares perfectamente trabajados con las rocas extraídas de la propia ladera de la Sierra del Baño. Podemos recrear hoy la imagen de lo que fue el santuario romano de los Baños. Medía unos 18 por 14 metros, que se estructuran en 3 sectores de igual anchura. La cabecera es la parte central del edificio. En ella residía la divinidad. Estaba formada a su vez por 3 capillas. La central, de donde surgía el agua termal, de planta absidal, estaba tallada en forma de gradas y cubierta por una semicúpula que se elevaba hasta los 7 metros de altura. A ambos lados, 2 capillas de planta rectangular, cubiertas por bóvedas de mampostería. Tenían en su interior 6 pilastras de arenisca, 3 en cada lado. El segundo sector es el pasillo de ambulatorio. Por él se recorría el edificio. El pasillo se inicia en el acceso del santuario. Rodea la piscina por su lado izquierdo. Luego discurre justo por delante de cada una de las capillas. Y finalmente conduce hacia el exterior por el lado derecho de la piscina, que es el tercer sector del santuario. Tallada enteramente en la roca, la piscina tiene 15 metros de largo por 7 de ancho y una profundidad media de más de 1 metro. En sus laterales hay 4 gradas a modo de asientos. Los 4 lados de la piscina están rodeados por un pórtico que delimita el pasillo de ambulatorio del interior. Pensemos que la piscina que existe en el balneario romano, la piscina que tallan los romanos en la roca,
es una de las mayores que se conocen en los balnearios de todo el mundo romano. ¿Por qué es tan grande? Porque iba mucha gente. En su conjunto, estamos ante una magnífica obra de arquitectura romana. Al santuario acudirían los visitantes a pedir gracias y favores, que a cambio tendrían que devolver con promesas y ofrendas. Esto es lo que parecen confirmar las inscripciones halladas en el recinto. Los hace cuando ya se ha curado, entonces tiene que dejar un esboto en algún lugar. Posiblemente el esboto sea en la propia Cueva Negra, y los textos es posible que sean los reflejos de algunos de estos esbotos. Estamos seguros en este momento de que la gente que pintaba en la Cueva Negra, que escribía en la Cueva Negra más que pintaba, se había bañado y se había tratado, no sabemos si todos se habían curado en el balneario de Fortuna. Las ninfas aparecen constantemente en las inscripciones, tal como esta, con fecha 27 de marzo. Estuvo Quintito, donde vienes enfermo, dócil y voluble. Ninfas, vosotras que favorecéis a cualquiera, también a mí me lo habéis hecho. Se llama Martina. Aquí me sanaste. La Cueva Negra, aquel mismo emplazamiento que encontramos en Fortuna ya desde la prehistoria, continuará siendo, con los romanos, como lo había sido en la época ibérica, un lugar sagrado. El balneario ha seguido los mismos ritmos de la historia de la región, testigo de su auge y su decadencia. Así, tras el esplendor disfrutado durante los 2 primeros siglos de nuestra era, el balneario experimenta un periodo de crisis coincidiendo con el deterioro de la vida urbana en Cartago Nova. Esa crisis hace que la afluencia de visitantes al santuario romano de Fortuna sea menor, y sabemos por depósito arqueológico que es la fase del siglo III, es una fase donde hay muy poca actividad en este edificio. Creemos incluso que es en esta época cuando parte del edificio se cae. Más tarde, en el siglo IV después de Cristo, se producen algunas reformas en el santuario en un nuevo contexto de florecimiento económico. Se crea una pileta, se añade un vestuario y se amplía un canal para recoger las aguas de lluvia. Intuimos que tenían bastante problema tanto con las aguas que le venían de las avenidas del monte como de las lluvias, por eso construyeron un canal de desagüe de aguas de lluvia en el lateral del santuario. La ruina del santuario llegó en el siglo V cuando un incendio destruye parte del edificio. Los niveles de cenizas conservados en el ala meridional del santuario testimonian la magnitud de este incendio que puso fin a la existencia de la monumental construcción. Posiblemente la introducción del cristianismo, la lucha contra el paganismo, hace que en un momento determinado, a sangre y a fuego, todos aquellos elementos que tenían que ver con la religiosidad pagana haya que borrarlos del mapa. Después del incendio, durante la etapa visigoda y durante los primeros años de dominación islámica, el balneario pasa por una época de repliegue. La ausencia de material que tenemos en el balneario durante el siglo VIII, IX, X es notable. No tenemos ningún vestigio ni cerámico ni estructural. Esto nos está hablando de que no había un aprovechamiento de las aguas termales. Los escasos vecinos de la zona utilizarán sus aguas únicamente para consumo propio o para el riego de tierras. Pero durante el siglo XI se observa un cambio en la vida política y económica de la región. El reino taifa de Murcia vive un periodo de esplendor. En Fortuna, la población se concentró en torno a los 3 grandes ejes que han marcado su historia: el Cortado de las Peñas, donde se emplazó una pequeña fortaleza árabe; la Torre Vieja, junto al camino que unía el río Segura con Orihuela; y la Sierra del Baño, junto al balneario.
Las poblaciones nunca desaparecen, no hay cortes en la historia, unas poblaciones suceden a otras, lo único que ocurre es que pues, van cambiando de lugar en función de la facilidad o la dificultad de la vida. La Torre Vieja se encuentra a escasos 15 kilómetros del Santuario de Fortuna. Fue en sus últimos años de existencia propiedad del rey de Murcia. Es una pequeña fortificación desde la cual se controlaba el camino de Orihuela. A sus pies se situó una alquería, un pequeño caserío cuyos habitantes se dedicaban a la explotación agropecuaria. El nuevo auge que vive el balneario de Fortuna a partir del siglo XI no solo coincide con el auge económico del Reino de Murcia, también en esta época se expande en el mundo islámico la práctica de los baños termales con fines medicinales. De ese modo, durante los siglos XII y XIII, el antiguo santuario romano de Fortuna fue aprovechado al máximo y a las antiguas estructuras precedentes se le sumaron obras de mantenimiento, de mejora e incluso nuevas construcciones. Hay un reaprovechamiento de todo lo que es el derrumbe del edificio romano, sus grandes piedras de sillería, para construir ellos una gran cámara donde tomaban las aguas y los vapores que en ella emergían. Además, como en época romana, se construye un funduc, una posada destinada a albergar a los visitantes del balneario. De este próspero periodo conservamos abundantes muestras de objetos cerámicos, vajilla de mesa, como jarritas, cuencos o ataifores, también vajilla de cocina, ollas y marmitas y jarras de almacenamiento. Con la Reconquista, el balneario tal y como se utilizaba queda en el olvido. Durante algunos siglos, escasas noticias tenemos del antiguo santuario de Fortuna. En la zona de los baños crece la población estable. Ella utilizará el agua termal con unos fines diferentes. Ahora ese agua abastece a los moradores. Se usa para el riego y para impulsar 2 molinos harineros. La ruina de las instalaciones romanas es un hecho. Las capillas se colmatan de rellenos y en su interior se ubican pequeñas chabolas. La piscina queda prácticamente inutilizable. Será en el siglo XVII cuando volvamos a tener referencias de la zona del balneario. Entre 1620 y 1630 se construye una hospedería moderna. Son 2 casas o estancos, como se las conoce en la documentación de la época, de planta rectangular, levantadas sobre el antiguo funduc árabe y sobre los restos romanos. La obra, muy precaria, pronto tuvo que ser reforzada mediante contrafuertes para evitar su derrumbe, pero finalmente el edificio acabó en ruinas. Más tarde, se levantaron nuevas construcciones, esta vez robustas, que se conservan en la actualidad. En ellas se utilizan materiales procedentes del antiguo balneario romano. La nueva hospedería es un edificio de 2 plantas. Cuenta con caballerizas y una ermita. Desde esta nueva hospedería descendían unas escaleras hasta una nueva piscina, construida sobre la anterior, cubierta por materiales romanos, por rellenos de tierra y por muros de aterrazamiento. Un escribano del siglo XIX nos describe la escalera. Detrás de los baños viejos hay una escalera en rampa de 3 tramos, para bajar a un sitio que indudablemente era un gran vaporario y que servía para vestirse y desnudarse. E inmediato al baño, constituido de grandes pilares, solamente superpuesto y desiguales. Y aunque conociéndose de más moderna construcción, cubierto por un techo abovedado.
En las primeras décadas del siglo XIX, el agua dejó de surgir. No se sabe si el agua dejó de surgir por movimientos sísmicos. Recordemos que este agua surge gracias a una falla, que a veces se mueve, y ese movimiento sísmico puede hacer que ese agua salga por otro sitio, no sabemos si es agua del manantial. Lo cierto es que la falta de agua provocó el abandono definitivo del antiguo santuario romano. El tiempo, con su paso inexorable, dejó bajo los escombros al balneario de Fortuna, y con él al antiguo esplendor de su santuario. Pero en 1860, el lugar vive otra vez un vuelco en su historia. Juan Cascales Font adquiere los terrenos y construye el hotel balneario en torno a un nuevo manantial de agua termal descubierto a tan solo 200 metros del anterior. La pérdida en el 19 de la surgencia y el hecho de encontrar la surgencia luego en un lugar diferente, pues permitió el abandono de las instalaciones y que el balneario moderno esté relativamente alejado del antiguo. Muy pronto, nuevas construcciones se añaden al conjunto y se configura así el actual balneario de Fortuna Leana. Es espectacular porque ha desmontado prácticamente todos los grandes muros de sillería de época romana para crear ese balneario del 19. Es uno de los más antiguos de España y uno de los más valiosos por la historia que esconden sus cimientos. Hoy, Fortuna se muestra al mundo más consciente que nunca de la responsabilidad de cuidar el riquísimo patrimonio cultural donde se asienta. Las investigaciones arqueológicas, llevadas a cabo por la Universidad de Murcia a lo largo de los últimos 20 años en Fortuna, han sacado a la luz un rico patrimonio arqueológico de importancia internacional. La entusiasta colaboración del Ayuntamiento, tanto a nivel institucional como particular, permite recuperar hoy la esperanza de que este hallazgo del pasado será cuidado en el futuro. Muestra de ese interés son las actividades culturales con que Fortuna valora y proyecta su historia. Las fiestas de romanos, la creación de un certamen literario o la recuperación de antiguas tradiciones vinculadas a la Cueva Negra son modos de proteger su historia y velar por su futuro. Fortuna sabe ahora que posee un gran patrimonio que conservar y difundir.